Saludos y bendiciones, les habla su amigo y hermano Carlos Josué López Galvez y les quiero dar la bienvenida a esta transmisión del Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey. Por favor, siéntase bienvenido, le queremos extender una gran palabra de bendición y son todos ustedes muy especiales para nosotros. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de este canal de nuestra apóstola Elizabeth Galvez de López. Así que vamos a comenzar con un momento de alabanza y adoración y luego tendremos una palabra muy especial. Vamos a adorar, vamos a exaltar al único que es digno por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, tú eres digno para siempre, digno de ser alabado en todo tiempo y en todo momento. Tú sigues siendo Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, alaba a tu Señor y reconoce todos sus beneficios. Y alma mía, exáltale y reconoce su santidad. Deleítate en su presencia y en la dulzura de su majestad. Eres digno de tu
La presencia de Dios es hermosísima y es un real privilegio poder reconocer que hemos sido creados para adorarle y acercarnos a su presencia. Es lo más hermoso y espectacular. Ahora vamos a compartir una preciosa palabra con ustedes. En esta ocasión tenemos como invitado a un joven muy especial para nuestro ministerio. Él es zuliano de Menegrande, pero hoy en día vive en Bilbao, España. Dios lo usa con muchos talentos como profeta, también ha sido maestro, ha estado enseñando nuestra escuela de ministerio, la escuela de guerreros allá en España, y hoy tiene una palabra para compartir con todos nosotros. Él es Andrés Medina y se los presento. Dios les continúe bendiciendo. Saludos a todos, Dios les bendiga mucho. De verdad que me da mucha alegría poder compartir esta palabra con vosotros o con ustedes. Saludos desde Bilbao, España. Y lo primero que quisiera es orar, porque quiero que de ese lado donde tú estás, como decía Walter Martínez, de ese lado del receptor, quiero que te unas en esta oración corta y precisa conmigo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe todas las cosas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este momento especial. Y yo oro pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe todas las cosas, que tú, Padre, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, recibir la palabra y que esa palabra dé fruto al 100% en nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú, Señor, ministrando y llevándonos, Señor, de gloria en gloria y formando en nosotros ese carácter de Cristo hasta la medida de la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús consagramos este tiempo a ti. Amén. Saludos a todos los hermanos del Ministerio de Jesucristo Rey. Es una gran bendición poder compartir una palabra con todos y yo espero que esta palabra sea de gran bendición. Yo quiero que primeramente vayamos a Romanos 12, un versículo muy conocido, pero siempre es útil repasar estos pasajes y vamos a leer Romanos 12 porque quiero hablar de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que quiero decir es que nosotros muchas veces, procurando ser espirituales, dejamos a un lado las cosas más básicas, entendiendo que espiritual es una persona que ha demostrado madurez espiritual. No tiene que ver con que una persona tenga desarrollado los dones o no, eso ya lo saben los que han hecho la escuela de guerreros, pero lo que quiero que reflexiones es en esto. Mira, muchas personas aman al Señor con todo el corazón y buscan servirle y agradarle, pero no renuevan la mente. Y eso hace que esas personas se queden estancadas por años en el Señor. Entonces, quiero que entendamos que aunque a veces pensamos que la mente es algo muy natural, es muy importante que nosotros renovemos la mente. ¿Cómo? No nos vamos a conformar a este siglo, no nos vamos a adaptar a la forma de pensar de este mundo, sino que todos los pensamientos que yo tengo en mi cabeza, yo los voy a ir cambiando por la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios: ante todo adquiere sabiduría. Pero yo veo muchos cristianos hoy día que están ante todo buscando adquirir riquezas, ¿no? La Biblia dice:
este tipo de consejos y a veces nosotros sin darnos cuenta pensamos de una manera diferente, que no estoy diciendo que tener finanzas es malo, por supuesto que no. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que cambiar nuestros pensamientos por lo que dice la palabra, porque a veces sin darnos cuenta empezamos a conformarnos a este siglo. Empezamos a hablar como habla el mundo. Yo en estos días me tocó hablar del corazón y yo enseñaba que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es absoluta, es vida y que nosotros debemos transformar la mente porque mente y corazón necesitan estar conectados. Entonces, yo me sorprendo que hay cristianos que dicen, haz lo que te dicte tu corazón. Pero qué consejo tan poco bíblico, digo yo. Es decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando yo me alineo a lo que una persona dice, ay, haz lo que dicte tu corazón. Yo siendo cristiano, yo no me puedo alinear a eso porque la palabra de Dios me enseña que el corazón no es alguien a quien yo debo escuchar para tomar decisiones. Yo debo escuchar la voz de Dios. Yo debo escuchar la voz del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Entonces son pequeños detalles que quiero poner como ejemplos de por qué necesitamos una transformación de la mente. Esa es la introducción, porque lo que quiero hablar es de la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios y al no entender la voluntad de Dios nos estancamos. Y yo quiero hablar esto a nivel muy personal, porque yo creo que muchas personas en la cobertura actualmente y en muchos ministerios, por ejemplo, en el ministerio donde yo estoy trabajando acá en Bilbao, con los que estoy trabajando, a veces esperan y anhelan algo del Señor, que sí es voluntad de Dios, pero por no escuchar de la manera correcta, de la manera más exacta, entonces se estancan dándole forma a esa voluntad de Dios y lo correcto es esperar y escuchar, preguntar otra vez, escuchar y administrar. Poco a poco hay que aprender a administrar la voluntad de Dios. Abraham cuando salió de su tierra, Abraham salió a donde Dios le iba a mostrar y él fue. Y luego el Señor le fue mostrando más cosas y tuvo un pacto con él. Entonces, Dios no te dice de la noche a la mañana todo el proyecto que Él tiene contigo. Que si lo puede hacer, bueno, pues lo puede hacer. Él es Dios y tiene muchas formas de hacerlo. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Abraham. Dios no le dijo, mira, Abraham, tú vas a salir a una tierra, ahí yo te voy a prometer un hijo y después me lo vas a sacrificar. Pero Dios no le dijo todas esas cosas desde un principio. Dios sabe cómo hablarnos las cosas porque sabe cómo es necesario que nosotros administremos el conocimiento de su voluntad. Entonces es muy importante entender esto porque si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, muchas veces nos estancamos. Muchas veces yo quiero que seamos honestos en nuestro corazón. ¿Cuántas promesas de Dios no has tenido que no se te han cumplido todavía? Y es muy importante que eso sea expuesto ante la luz de Dios. No esconderlo de Dios, sino, Señor, mira, yo no entiendo qué pasó aquí, yo necesito que me expliques. ¿Sí? Con toda humildad, pero es necesario hacerlo. Yo enseño que Dios es a prueba de ácido. ¿Cómo es eso? Mira, tú le puedes preguntar lo que sea a Dios. Si tú lo haces con la intención de aprender, Dios te lo va a responder. Porque la verdad es la verdad y nada cambia la verdad. ¿Sabes? Dios es amor y Dios ama que nosotros le preguntemos. Dios ama enseñarnos. Entonces es necesario preguntarle al Señor, mira, Señor, yo entendí esto de esta manera, de esta forma y no pasó lo que yo esperaba. Es necesario transformar el entendimiento. Transformar el entendimiento. Es decir, yo entendía que la voluntad de Dios era de una forma, las cosas no resultaron de esa manera, entonces ahora yo necesito que el Señor me explique por qué no. Pero no dejar eso y no taparlo y no, yo alabo al Señor. Claro que hay que alabar al Señor, pero es necesario entender porque si no entendemos, si no renovamos el entendimiento, no podemos avanzar.
Ahora, yo tengo que dar base bíblica para explicar esto, y la hay. Yo quiero que me acompañes a el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Me sorprende que los dos pasajes que vinieron a mi mente están continuos, porque vamos a leer en el 6 y en el 7. Pero empecemos por parte, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa e Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien. Por un momento nos detenemos aquí a ver qué sucedió. David tenía un deseo en su corazón que no tenía nada de malo. Quería llevar el arca de Jehová a su ciudad, a Jerusalén. ¿Tiene algo de malo? No. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Quién no quiere la presencia de Dios en su hogar, en su trabajo? Todos debemos anhelarlo. Y mira que aquí la gente estaba alabando a Dios con todo. Danzaban delante de Jehová con los mejores instrumentos. A veces en las iglesias uno tiene que: hermano, levante las manos, hermano, adora al Señor, hermano, alabe. Aquí no, aquí la gente estaba ya dispuesta con la actitud para alabar y adorar al Señor. Y sin embargo, sucedió algo trágico. ¿Quién lo iba a esperar? Era un servicio maravilloso, de gloria, extraordinario. Y en medio de eso tropiezan los bueyes y Usa extiende su mano para que el arca no caiga, y Usa murió. A ver, si eso pasa y yo estoy ahí, yo me pregunto: Señor, ¿por qué hizo esto? O sea, esto parece contradictorio, y es en esas pequeñas o supuestas contradicciones donde uno tiene que correr, preguntarle al Señor: Señor, yo necesito entender esto. Vuelvo a decirlo, vuelvo a decirlo con humildad. O sea, no es que tú vas a venir: Señor, ¿por qué tú hiciste esto? No, Señor, ya va. Algo hice mal, algo hicimos mal, Señor, perdónanos. A ver, ¿qué hicimos mal? Enséñanos. Entonces, fíjate esto. Yo soy de las personas que yo dejo que el arca se caiga, en el sentido de que si el arca se cae es porque algo tenemos que aprender. El plan era: salimos de un lugar y llevamos el arca a Jerusalén. Nadie jamás pensó que algo en el camino iba a suceder. Nadie lo pensó. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, si nosotros vemos y nos vamos un momento al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a encontrar una buena respuesta a esto. Primer libro de Crónicas 15,
1 y 2. Miren, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David tenía preparado el lugar donde iba a llegar el arca. Fue diligente, preparó todo, ¿ok? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué sucedió? El arca de Jehová fue llevada de una forma equivocada. El arca de Jehová no fue llevada sobre los hombros de los levitas como se había especificado, sino que fue llevada en carro nuevo. Y esto es algo interesante. En Éxodo 25 habla mucho sobre el arca de Jehová. Dice que tenía unos aros y por esos aros se metían las varas y sobre esas varas, entonces los levitas la cargaban sobre sus hombros. Pero en este caso ellos la llevaron sobre un carro nuevo. Y quiero que presten mucha atención aquí. Mira, cuando el arca de Jehová fue capturada, que es algo bien interesante, los filisteos capturan el arca, la ponen delante de Dagón y la estatua de Dagón queda destruida por el poder del arca de Dios ahí. Estaba el arca de Dios ahí y la presencia de Dios destruye todos los ídolos y toda presencia maligna. Los filisteos entendieron que tenían que devolver el arca y ellos la devuelven en un carro nuevo. ¿Por qué ahí no pasa una tragedia como de este tipo? Sino que más bien los bueyes se fueron solos hasta llegar al territorio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no les iba a exigir a los filisteos lo mismo que le exigía al pueblo de Israel. Ellos no sabían necesariamente que ellos tenían que llevar, que tenían que ser levitas, de donde los filisteos iban a conseguir levitas. O sea, era una situación totalmente diferente. Pero el pueblo de Israel sí sabía, porque Dios les había enseñado cómo debía llevar el arca. Y ellos lo pusieron en carro nuevo. Hicieron exactamente lo mismo que los filisteos habían hecho. Entonces, por eso la ira de Dios enseñó, cuando Usa toca el arca, o sea, ni los levitas tocaban el arca, ya que lo coloca en la explicación, en la Biblia Plenitud de Estudio, dice que esa temeridad literalmente es irreverencia. Ni aun a los sacerdotes les estaba permitido tocar el arca o examinar su contenido debido a su carácter sagrado. Como el arca no estaba siendo trasladada de acuerdo al mandato de Dios cuando surgieron las dificultades, no hubo manera de hacerle frente. Si el arca hubiese sido llevada en hombros por los sacerdotes como estipulaba la ley, tal cosa no hubiera ocurrido. Y aquí se aprende una de las lecciones más duras que yo he aprendido hasta ahora. No basta con tener una buena intención. No. A veces tenemos la mejor intención del mundo, sí, pero no basta con eso. Las cosas de Dios se tienen que hacer a la manera de Dios. Entonces, retén eso en tu mente y en tu corazón. Las cosas de Dios se tienen que hacer a la manera de Dios. Nosotros no podemos pretender hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Dios tiene un orden establecido y unas pautas para hacer sus cosas y de esa manera es que las cosas se deben ejecutar. Entonces, por eso fue que sucedió esto. Ya lo vimos en Crónicas, lo leímos acá, de que, ¿por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué murió Usa? Porque se hicieron las cosas de una manera diferente. Yo puedo decir que la voluntad de Dios era que el arca fuera llevada. Bueno, yo creo que sí, porque más adelante ellos lo logran y todo está bien, en paz. Pero la forma en que se hizo fue equivocada y eso trajo pérdida. Entonces, cuando esto no sucede, hay que hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David acá? David se detuvo. Dice, y temiendo David a Jehová, verso 9, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos es prosperar, tenemos paz por todas partes cuando el Señor realmente gobierna nuestras vidas. ¿Ok? Entonces dice aquí,
el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, esto es, por supuesto, David entonces manda a buscar el arca y la lleva con alegría, dice la Biblia. Entonces el verso 13, cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David procuró ser cuidadoso en este segundo viaje. No quería que otra persona muriera. Puede ser incluso que David se sintiera en cierta forma culpable de no haberse dado cuenta de ese detalle. Y bueno, murió una persona. Entonces David no quería que esto volviera a suceder. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí yo no voy a hablar de Mical y todo lo que le pasó porque ustedes han leído la historia y no viene al caso. El punto es que aquí David sí logró llevar la tienda al lugar que él había establecido. ¿Por qué? Porque la forma fue la correcta. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces en nuestra vida se nos muere un USA porque no supimos administrar las cosas de Dios de manera correcta. Y es muy importante entender los diseños de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. David era un hombre de guerra que él tenía éxito porque él cuando iba a atacar, el Señor le decía, como el Señor le daba las estrategias. Si lo has leído, seguramente el Señor le decía, mira, vas a hacer una emboscada así, yo me voy a mover en los árboles. Cuando tú escuches el sonido, es que yo estoy ahí, atácalo. O sea, David por eso le iba bien en la guerra. ¿Quién no? Si tienes un Dios de tu lado que te dice cómo atacar, cuándo atacar. Claro, ahora bien, en este caso hubo un pequeño detalle que descuidaron, pero un detalle muy importante. El arca no puede ser llevada en carro nuevo. El arca no puede ser llevada como los filisteos lo hacen. Hay unas pautas establecidas por Dios en su palabra y que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va revelando. Y esas pautas son muy necesarias para entender la voluntad de Dios. Segunda parte, rectificación profética. ¿Cómo es esto? Bueno, mire, si vamos al capítulo 7 de este mismo segundo libro de Samuel, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Quién era Natán? Profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? Sí, David, haz lo que... Mira, tú eres casi que le dijo, tú eres el consentido de Dios, tú haz lo que quieras que va a estar bien. Ahora, aconteció aquella noche, el verso 4, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esto es algo bien interesante porque David, otra vez, David lo hizo con buena intención. David no lo hizo por gloriarse, yo seré, no, y David no lo hizo así. David dijo, oye, qué injusto, yo vivo en una casa de cedro y el arca de Dios en una tienda, ¿no? No, me da vergüenza, qué pena, ¿no? No, hay que buscar edificar. Y le preguntó al profeta, fíjate, David fue más lejos. David no dijo, yo lo voy a hacer, no, mira, y el profeta que le dijo, sí, hombre, haz así.
Pero Dios le dijo al profeta, mira, me le das un mensaje a David que las cosas no son así. Y qué bueno que el profeta Natán fue obediente y le dijo, mira David, ¿te acuerdas que yo te dije que quisieras como quisieras? Sí, sí. Ah, pues resulta que no. Hablé con Dios anoche y me dijo que no, que... Entonces, qué bueno que Natán fue capaz de rectificar su palabra porque de repente en el pasaje anterior Natán no le dijo, Jehová dice que haz como quieras. No, no lo dice. Pero era la palabra de un profeta. Para David eso tenía mucho peso. Y este profeta fue muy importante en la vida de David. Entonces, lo importante es que Natán tuvo la humildad de decir, ven, me equivoqué. Lo que te dije no es. Eso te lo dije yo. Pero esto te lo está diciendo el Señor. Seguimos leyendo y dice, verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Qué bendición, mira, ¿qué quería hacer David? Una casa para Dios, en resumen. No, una casa para que esté el arca, una casa lujosa, yo quiero un palacio, una cosa gloriosa. Le digo, mira, tú tienes intenciones de edificarme casa. David, yo soy el que edifica tu casa. Qué extraordinario, qué extraordinario. Yo no sé si a ustedes les gusta leer mitología y enterarse de cosas, pero ni qué Dios mitológico es bondadoso así. Nuestro Dios es único. Nuestro Dios, que es el Dios verdadero, es único. Él nos ama. O sea, se supone que uno le sirve a un Dios, ¿verdad? Así el Dios sea tirano y malo. No, en nuestro caso no. Nuestro Dios es tan amoroso que Él hasta nos dice muchas veces, yo edifico tu casa. Y si yo no te la edifico, en vano estás trabajando. Una cosa extraordinaria e impresionante. Un Dios de amor. Bien, dice... Verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¡Qué barbaridad! Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¡Qué bendición! Dios le prometió a David, yo te voy a edificar casa. Yo no te he pedido casa. Yo levantaré a quien me haga casa. ¿Ok? Y eso es algo maravilloso para mí. Yo digo, Señor, qué hermoso que tú nos edificas casa. Jesús nos dice lo mismo. Voy a preparar morada para vosotros. Qué bendición, Señor. El Señor cuida de nosotros. El Señor nos ama y cuida de nosotros. Pero, volviendo al punto, tenemos que entender a qué hemos sido llamados. En primer libro de Crónicas 28. Verso 3 está hablando David. Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí David le está diciendo el por qué a Salomón, porque él no pudo edificar la casa. Y quiero que te quedes con la primera parte. Dice, porque él es hombre de guerra. El diseño de David era diferente al de Salomón.
Nosotros tenemos que entender cuál es el diseño de Dios en nuestras vidas. Yo no puedo pretender hacer algo para lo que yo no estoy diseñado. A veces los pastores cometen mucho el error de que hacen de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque no confían en que Dios le envía a la gente correcta para hacer diversas cosas. Entonces el pastor toca la guitarra, canta, recoge la ofrenda, levanta los enfermos, bueno, en fin, de todo, cuando puede delegar funciones. Y comete el error que cometió Moisés. Cargan con un peso terrible cuando Jetro vio eso y dijo, no, Moisés, tú te vas a morir, tú tienes que delegar. Busca gente que tenga estas características para que sean jueces y las cosas más graves las traen a ti. Y Dios puso el espíritu que estaba en Moisés sobre esos ancianos. Entonces, eso tiene que suceder también en las iglesias hoy día. Yo he visto, y aquí lo he visto también, muchos pastores, ellos hacen de todo y no dejan que nadie haga nada. ¿Por qué? Porque, bueno, no han renovado su entendimiento en esta área, no entienden que hay diferentes ministerios, no entienden que hay diferentes dones. Y que si Dios te envía a hacer algo, te va a enviar la gente correcta también que te va a ayudar a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, uno tiene que entender su diseño y hasta dónde llega. En el caso de David, David lo entendió al final. Dijo, yo fui llamado a la guerra, el Señor me dijo, yo te saqué del redil. ¿Para qué? Para que gobiernes mi pueblo, no para que me edifiques casa. Y aún así David quiso dejar todo preparado para que Salomón nada más ejecútese. Buscó preparar todas las grandes riquezas para esa casa. Pero lo que quiero enfatizar aquí es tener cuidado con la voluntad de Dios. ¿Quién no pensaría que edificar una casa a Jehová era la voluntad de Dios? Parece lo más lógico y lo más razonable. Pedro tuvo el mismo instinto. Pedro dijo, ay, qué bueno que está Moisés y Elías. Señor, y tú, mira, estamos aquí, qué bueno que estamos. Mira, vamos a hacer una enramada para cada uno. Le dieron ganas de edificar. Fue el mismo impulso, pudiéramos decir. Y que hizo el Señor, agarró, véngase Moisés, véngase Elías, desaparecieron ahí y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y así es el Señor. El Señor quiere que lo veamos a él, no que nos distraigamos viendo otras cosas. Hay cosas que son extraordinarias, pero necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Muy bien. Antes de finalizar, quiero que vayamos a un último pasaje que está en Lucas, capítulo 19. Y está en el verso 11. Esto también tiene que ver con entender la voluntad de Dios. Aquí vamos a hablar de la acción a tomar. Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Me detengo aquí. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En su entendimiento de la voluntad de Dios, el reino iba a establecerse ahí, pronto, ya. ¿Y cuál es esta parábola? La parábola de las minas. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Repito, a todo el que tiene se le dará más, es decir, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Por qué cierro con esta parábola? Porque yo creo que todos tenemos un talento y un llamado del Señor que no podemos ocultar ni esconder. Es peligroso. Una de las cosas que a mí me preocupa es no rendirles cuentas claras al Señor. Yo quiero que cuando yo llegue ante el Señor, por lo menos pueda decir, mira Señor, todos estos talentos que encontré en mí, aquí están, los puse a tu servicio y dieron estos resultados. Yo no quiero ser encontrado por Dios como un siervo negligente. Y eso debe ser algo que debemos tener presentes todo el tiempo, todo cristiano. O sea, esto es real, va a llegar el momento. Y yo no quiero llegar con las manos vacías al Señor y decirle, no, Señor, pues mira, está muy difícil, ¿sabes? La situación y el mundo, y las tentaciones, así que no, yo no hice nada. No, yo quiero que cuando yo me encuentre con mi Señor pueda rendirles cuentas correctas. ¿Cuál es la acción a tomar? Mira, ellos pensaban que el reino se iba a establecer ya, en ese momento, el reino ya se estableció. Y no fue así. Mientras eso no es así, ¿qué nos toca a nosotros? Las minas que el Señor nos ha dado, ponerlas a producir. Todos los talentos, todos los dones que el Señor te ha entregado, tienes que ponerlos a producir. Es tiempo de despertar y es tiempo de ponernos a producir para el Señor. Cuando a mí me gusta recordar mucho al profeta Elías, porque a mí no me gusta burlarme de la gente de la Biblia, ¿no? Porque uno se burla y entonces después en el espejo te cayó lo mismito. Terminas comportándote igual. Cuando Elías, yo lo digo porque yo he escuchado a mucha gente que dice, mira, qué triste, ¿no? Elías después de que oró y cayó la lluvia y entonces le tuvo miedo a una mujer después de matar tantos profetas. Bueno, además de eso, yo digo, ¿quién no se va a sentir frustrado siendo Elías? Yo me hubiera sentido frustrado, esperando que si matamos a todos esos profetas, si el fuego del cielo descendió, consumió todo el holocausto, todo el pueblo lo vio, yo espero que el pueblo cambie, yo espero que haya un arrepentimiento en el pueblo, que el mismo pueblo destruya a Jezabel y acabe, o sea, eso es lo que yo estoy esperando. Siendo Elías, yo espero eso. Y que no suceda es frustrante, es deprimente, bueno. Por eso es que yo entiendo, no quería comer, estaba ahí echado a morir. Pues. Claro, yo digo, no es para menos. Y como en el Señor es como en el ejército, ¿no? El que no quiere sopa le dan 2 tazas. El tanto que pidió morirse, pues no ha muerto todavía. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de repente él pensó que la voluntad de Dios era que en ese momento, de ese sacrificio, con eso se iba a acabar todo. Iba a restaurarse las cosas en el reino de Israel en ese entonces. Pero no pasó. Y cuando nosotros estamos como Elías, tristes, porque lo que esperamos de Dios en nuestra vida no se dio.
podemos caer en un estancamiento. ¿Qué nos toca hacer? Comer, nutrirnos de la palabra, levantarnos y caminar un encuentro con Dios. Yo antes predicaba y decía, necesitamos un encuentro con Dios. Ya no predico así. Ahora digo, necesitamos muchos encuentros con Dios. Necesitamos muchas experiencias con Dios. Necesitamos día a día vernos otra vez con Él. Y Elías volvió a ser reactivado y reactivó a Eliseo porque entendió, transformó su entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Romanos dice que para qué hay que renovar el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para yo comprobar como si fuera un test, para yo comprobar la voluntad de Dios, yo necesito renovar mi entendimiento. Hay cosas que voy a entender de una manera al principio, luego voy a tener más luz al respecto. Pero necesito levantarme y avanzar. Si yo me aferro a que la voluntad de Dios tenía que ser de una manera y no salió, no voy a poder. No voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo te animo que hoy tú hables con el Señor, con nuestro Padre, te pongas a cuenta. Y yo soy como ese mayordomo infiel, ¿no? El mayordomo malo que decía, ¿cuánto le debes a mi señor? 100. Bueno, escribe 50. Hoy yo te digo, mira, siéntate y haz cuentas con Dios. Es un tiempo, todavía hay tiempo para que le rindamos cuentas buenas al Señor. Y decir, mira, Señor, aquí estoy, yo quiero poner todos mis talentos. Lo que no entendí, ayúdame a entender tu voluntad, pero no pelear con el Señor. Jacob peleó con el Señor y no le fue bien. De repente él lo necesitó y quedó cojo. Mi papá siempre me enseñaba de Jacob que cada paso que él daba, como él era cojo, se acordaba de su encuentro con Dios. Pero mucha gente tuvo un encuentro con Dios y no quedó cojo, porque no pelearon con el Señor. Entonces, no es necesario pelear con el Señor, pero sí es necesario pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, renunciar a todo aquello que nos impide ver la voluntad de Dios, esos sentimientos como que a veces nosotros queremos sentirnos como más justos que Dios. No, es que Dios, tú no hiciste de esta manera, es que tú... Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque ahí estamos colocando nuestro intelecto por encima de la palabra de Dios. No, ¿qué va? ¿Qué va? Es tiempo de decirnos, Señor, bueno, sea ante todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, si yo tengo que apostar que o tú o yo nos equivocamos, apuesto a que yo me equivoqué. Necesito enderezar mis caminos. Yo te digo esto porque es muy importante. Yo sé que hay muchas promesas que no solamente a nivel de ministerio, sino a nivel personal se nos han dado. ¿Y qué sucedió con eso? Es necesario que le preguntemos al Señor y que renovemos el entendimiento. No es echarle tierra, no es enterrarlo y decir, no pasó, sigamos adelante. No. Yo no creo eso. Yo creo que es tiempo de renovar el entendimiento y sanar. Con esto termino. En el Josué capítulo 5, si no me equivoco, voy a buscarlo, enseñaba ayer, bueno, ayer no era en el servicio de oración que tenemos acá, enseñaba una palabra que cuando yo la leí, yo dije, esto es para nosotros. En Josué 5:8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Esta gente fue circuncidada porque ellos no habían sido circuncidados. Se refiere a la generación que nació en el desierto. ¿Y qué sucedió? Después de que fueron circuncidados, necesitaron sanar. Hay cosas que hay que preguntarle al Señor. Yo creo que Dios quiere que aprendamos a entender su voluntad. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quién entendía la voluntad de Dios? Todos pensaron que se acabó todo hasta que resucitó. Y aún después de resucitado, muchos no creían y muchos no lo aceptaron hasta que lo vieron. Pero es necesario venir al Señor
Y decir, Señor, mira, aquí estoy, este soy yo, este es mi corazón, este es mi mente, yo pienso así, yo veo así, yo quiero esto así. Pero estoy aquí para ser enseñado por ti. Estoy aquí para que tú me instruyas y me enseñes de nuevo. Y renunciar a todo pleito que tú tengas interno con el Señor. De repente no lo vas a admitir. No, yo pleito con el Señor, jamás. Yo, Señor, te alabo y cantamos alabanza. Pero dentro en el fondo, hay cosas que todavía no han sanado. Y para avanzar en la guerra, necesitamos sanar. Después de esto, se presentó el Señor como el príncipe de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Se presentó. ¿Se acuerdan? Pero para eso, primero es necesario sanar. Esta es mi palabra para todos nosotros hoy. Quiero que entendamos que es muy importante sanar y que es muy importante renovar el entendimiento. Nosotros no podemos seguir pensando de la misma manera sin renovar el entendimiento. Es muy importante. Miren, ¿saben qué? Lo más importante, el arma poderosísima de la guerra, el amor. Nosotros necesitamos manifestar el amor de Dios. Y eso es muy importante. Eso no lo podemos hacer si no hemos sanado. Y es necesario en este tiempo que nosotros podamos reconocer, ni tú ni yo podemos amar al prójimo si no es por la obra de Dios en nosotros. Eso es imposible. Por muy bueno que fuera el prójimo, que no lo es imposible. Necesitamos detenernos. Si no entiendes la voluntad de Dios, es necesario detenerte, venir ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti, yo necesito transformar mi entendimiento, yo necesito que transformes mi corazón. Solo tú puedes hacerlo, pero yo me rindo a ti para que tú hagas la obra en mí. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra, tu amor y tu paciencia, porque no has quitado de nosotros tu Santo Espíritu. Porque tú nos amas y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Cada día es nueva tu misericordia. Yo oro, Señor, para que esta palabra dé fruto al 100 por 1, que sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos y que estemos dispuestos a detenernos para ser enseñados por ti y que nuestro entendimiento, Dios, sea renovado en el nombre de Jesús para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Yo renuncio, Señor, a toda discordia, a todo pleito interno que yo tenga contra ti. Y yo renuncio, Señor. Yo me rindo a ti. Tú me amas a mí. Tú sabes lo mejor que es para mí. Tú tienes todo el poder. Tú cuidas de mí. Así que yo me rindo a ti. Rendimos todas nuestras áreas, Señor. Y te pedimos que nos des sabiduría y que tu Espíritu Santo nos enseñe a poner todos los dones a producir. Porque ciertamente este es tiempo de poner a producir los dones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Confesamos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada, Señor, para nosotros. No hay para mí bien fuera de ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Gracias por amarnos y por estar ahí con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Dios sea en todos vosotros, en cada una de sus vidas, en cada área de su vida, en todo lo que son, hacen y tienen, sean bendecidos con la paz del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.